Comunitaria y también tengo un posgrado, maestría en gestión pública. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema de palpitante actualidad, porque en las escuelas comunitarias nunca hacemos discursos que no tienen ninguna utilidad. Los trabajos que presentamos tienen que tener una utilidad directa para resolver los álgidos problemas que está atravesando nuestra sociedad, nuestros hermanos, fundamentalmente el pueblo de a pie. Entonces, las ponencias en las oportunidades que la hermana Vilma me ha pedido, siempre mis ponencias han sido direccionadas para darle utilidad inmediata, utilidad práctica a todos nuestros, a todos los hermanos que participamos en esta red. El día de hoy es la nutrición inca frente a la globalización o a la sociedad del consumismo. Entonces, en este contexto tenemos que precisar los conceptos que nosotros estamos manejando y que en nuestra comunicación cotidiana siempre utilizamos. Nutrición, alimentación, ¿no? Conceptos básicos, ¿no? Como la nutrición y la alimentación. Entonces, en primer lugar, la nutrición se refiere al, al consumo de nutrientes para tener una salud equilibrada. Y la alimentación es el conjunto de alimentos, pueden ser naturales, procesados, ¿no? De distinto origen que se puede encontrar en el mercado. Ahora, ¿qué cosa es la sociedad de consumo? Los políticos, para confundirnos a esta sociedad del consumismo, algunos le llaman capitalismo salvaje, otros le llaman globalización, otros le llaman imperialismo, ¿no? Otros le llaman el sistema capitalista globalizado o el sistema colonialista. Llámese como se llame, en su esencia es una sociedad del consumismo. ¿Por qué? Porque aquí se practica en este siglo XXI, se practica la economía depredadora. Ese es el concepto que están acuñando los economistas, los colegas de las ciencias sociales. Entonces, es la economía depredadora. ¿Cuáles son los datos? Por ejemplo, se dice que para producir un gramo de alimento se tienen que utilizar 700 700 galones de petróleo, de combustible, o sea, solamente para movilizar. Entonces, es un sistema de economía depredadora. Por eso es que no me canso de repetir, este sistema del consumismo ha originado cuatro grandes crisis: la crisis alimentaria, crisis del agua, crisis energética y crisis sanitaria. Y ahora hay una quinta, que es la crisis moral, que no está en el tema, ¿no? Entonces, en esta sociedad del consumismo, a los ciudadanos nos enseñan, eh, o sea, forman nuestras conductas ciudadanas. Primero, el sistema educativo hace desarrollar el ego de las personas. O sea, es un sistema educativo para desarrollar el ego de las personas, el individualismo. De modo tal que la persona con el ego súper desarrollado va a decir que esto no me gusta, aquello no me gusta, yo tengo que alimentarme con lo que a mí me gusta. Entonces, todos los días yo observo niños, ¿no? Que no tienen esa capacidad de discernimiento, o sea, niños, eh, la, la UNICEF, ¿no? Ha establecido una doctrina que se llama el interés superior de la niñez. ¿Qué significa interés superior de la niñez? En que
Los niños no saben discernir, no saben qué es lo que les interesa. Entonces, ¿quiénes son los responsables de, de tomar esas decisiones por el interés superior de la niñez? Son los padres de familia, las instituciones y las autoridades. Por eso hay una doctrina de las Naciones Unidas que tiene que velar por el interés superior de nuestra niñez. Pero lamentablemente, en los hogares, los padres, las madres de familia y los padres de familia no saben discernir qué cosa es el interés superior de la niñez. Entonces, confunden el maltrato, confunden el capricho del niño con la autoestima. Entonces, justamente esta charla está dirigido para poder corregir esa conducta que tenemos los padres de familia, una conducta confundida por la propaganda de la sociedad de consumo. De tal manera que, por ejemplo, el niño debería tomar de manera cotidiana una planta medicinal. Un niño que está en edad de estudio, hay una planta medicinal que se llama salvia. Yo no estoy hablando de texto, no, yo tengo experiencia práctica. Entonces, la salvia es una plantita medicinal que crece en las alturas y estimula el desarrollo neuronal, fortalece las neuronas, contribuye al fortalecimiento del sistema de las neuronas. No, hay de la- hay una hormona que es el alimento de las neuronas. Ya, entonces esa plantita estimula ese alimento de las neuronas. De tal manera de que los chicos en las alturas que aún todavía mantienen la tradición de la cultura inca, de la alimentación inca, las madres de familia hacen el mate de salvia, ¿no? Y les envían a sus hijos, pues, ¿no? Como una hierbita de tiempo para que lo puedan consumir. Entonces, esa es una hierba maravillosa que exclusivamente los incas lo utilizaban para fortalecer la memoria, para facilitar los aprendizajes. La salvia es exclusivamente para como un estimulante de la función neuronal. Esa es la palabra, ¿no? Estimulante de la función neuronal, la salvia. Pero lamentablemente en las ciudades, por desconocimiento y por desconocer la tradición inca, en las ciudades las mamás envían pues bebidas alquitranadas, ¿no? Bebidas procesadas que en nada contribuyen al fortalecimiento de la actividad neuronal. Entonces, en la sociedad del consumismo, ya la gente vive para el mercado. O sea, el mercado no está al servicio de la gente, sino más bien las personas, los ciudadanos, están al servicio del mercado. Y ese mercado es agresivo mediante las campañas publicitarias, mediante los medios de comunicación de masas. Entonces, en el antiguo imperio de los incas, la alimentación era completamente distinta. La alimentación estaba direccionada hacia la evolución de la persona. O sea, la persona humana desde la infancia no tenía todo un sistema de nutrición. Por ejemplo, y eso yo tengo una tesis de graduación de licenciado en gestión, perdón, en psicología. Y eso está en los textos de Víctor Andrés Belaúnde. Cuando el niño deja de lactar a los 6 meses, por lo general, algunos niños lactan hasta los 8, algunos hasta el año, año y medio, 2 años. Entonces, cuando el niño a los 6 meses deja de lactar, tiene que incorporarle en su nutrición las papillas nutritivas, alimentación sólida, para que pueda contribuir al desarrollo de los músculos, de los huesos, de los tendones, ¿no? El desarrollo neuronal también. Entonces, la primera práctica que hace la madre es el UMI. ¿Y en qué consiste el UMI? Que es una tradición de los incas.
El UMI consiste en que la mamá tiene que masticar el alimento previamente, masticar, formar el bolo alimenticio masticado, y eso le pasaba al niño, a su niño, o sea, un bocado masticado. Puede ser, por ejemplo, papas sancochada, puede ser también huevos sancochado. Son los primeros días que tiene que pasarle al niño. ¿Para qué? Para que el niño vaya la, este, formando el estómago que le facilite asimilar la alimentación sólida que le va a dar una alimentación distinta a la lactancia materna. Es el UMI. Y ese UMI también lo practican las aves. No sé si ustedes, hermanos y hermanas, habrán visto cuando la ave trae el alimento en el buche y le entrega al crío, a la avecilla, y las avecillas lo reciben. Entonces, esa práctica era, era una tradición, ¿no?, milenaria en el imperio de los incas, por eso que los niños pues no tenían enfermedades estomacales, no tenían diarreas, no tenían que estar haciendo colas en las postas médicas porque los niños tienen problemas digestivos. Entonces, para evitar eso, practicaban el UMI. Y eso está científicamente demostrado, porque la flora intestinal todavía no se desarrolla. Entonces, el UMI ayuda a desarrollar la flora intestinal que va a permitir asimilar los nutrientes. De ese modo empezaba la primera alimentación en el antiguo Tahuantinsuyo o en el imperio de los incas. Ahora, la selección de los alimentos. Los alimentos, por ejemplo, respecto de las bacterias, no había tantas enfermedades no originadas por patógenos. ¿Por qué? Porque la alimentación era completamente sana. El sistema inmune es otro tema que está ligado también a la salud, a la salud, a la nutrición, la protección del sistema inmune. Y también está científicamente demostrado. Por ejemplo, cuando un bebé nace, ¿no? Por el canal vaginal, entonces absorbe la microbiota vaginal. Voy a apuntarlo. Microbiota vaginal. ¿Ya? Entonces, esa microbiota vaginal que absorbe el niño al salir por el canal vaginal, ese es el que va a estimular el desarrollo de todo el sistema inmune. Pero, y por eso que el parto en la época de los incas era natural. Y las parturientas también tenían, pues, tenían rituales, tenían los cuidados que se le daba de manera tradicional a través de las mamás parteras, ¿no? A través de las mamás parteras. Así se le conocía en la época de los incas. Entonces, ese niño ya pues venía al mundo con un sistema inmune potente, pero ahora en la sociedad del consumismo, ¿no? Ya no, la mayor cantidad de partos es por, a ver, hermana, recuérdeme cómo se llama ese parto que entran por cirugía, que no nace por el canal vaginal, por cesárea, la palabra cesárea. Ya, entonces los niños que nacen por cesárea, lamentablemente no desarrollan bien el sistema inmune. Entonces son propensos a los contagios, a las enfermedades. De ahí que antiguamente los médicos, no hace mucho tiempo, era 50 años atrás, cuando un niño iba por alguna enfermedad, el médico lo primero que le preguntaba: ¿cómo nació tu hijo? ¿Parto natural o por cesárea? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, si era por cesárea, ya pues tenía deficiencia en el sistema inmunológico. Pero si es un parto natural, ya de repente es algún contagio, ¿no? Entonces, así empezaba, ¿no? El, este, el- Así eran los nacimientos, los cuidados en el antiguo Tahuantinsuyo. Ahora, esos niños que se alimentaban para estimular
el sistema neuronal, o sea, tenían bebidas, alimentos, los ejercicios, todo estaba direccionado, ¿no es cierto?, para poder asimilar los nutrientes, por eso se llama la nutrición en el antiguo imperio de los incas. Ahora, las mezclas en la alimentación. En la sociedad del consumismo, la gente no sabe combinar sus alimentos, comen de todo en la sociedad del consumismo. Por ejemplo, siempre observamos en las ciudades, entran a un pollo a la brasa, piden el pollo a la brasa, no comen la ensalada, las papas fritas, el pollo frito, encima toman la bebida alquitranada, no voy a decir las marcas, pueden ser de color amarillo, de color negro, no, de color rojo, cualquier color, pero ese hígado, ¿cómo va a digerir si no le ayudamos para que metabolice esos preparados que no son alimentos en realidad, son comidas chatarras, que no nutren, que no alimentan? Entonces, en la sociedad, los problemas que le ocasionamos al Estado, la persona que no sabemos alimentarnos, ¿no? O sea, no sabemos nutrirnos, entonces le originamos grandes problemas al Estado, ¿no? Obesidad, ¿no? Enfermedades metabólicas. De las enfermedades metabólicas salen el cáncer, la diabetes, ¿no? Hígado graso, todas las complicaciones que puede tener la gente tan solo por dejarse influir, por ingerir alimentos en esta sociedad del consumismo. Entonces, yo creo que estoy hablando claro, hermana. Pasaría a decirles, por ejemplo, los alimentos en la época de los incas, ¿no? Teníamos los principales alimentos en la época de los incas. Acá tenemos, a ver, el maíz, 350 variedades de maíz, es lo que se ha determinado en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba. Ahora, el maíz está considerado a nivel planetario como el cereal rey es el maíz. ¿Por qué? Porque el maíz tiene un ollejo, tiene el ollejo más grande que el trigo, más grande que el arroz. Entonces, ese ollejo tiene grasas nutritivas, omega 3, ¿no? Y esas grasas contribuyen pues al desarrollo del cerebro, de los músculos, ¿no? El maíz era el principal alimento en la época de los incas. Ahora, de los derivados del maíz, ¿no? Tenemos la cancha, el mote, la chicha de jora, también la chicha blanca que lo llaman, que es la, el maíz, que se hace una bebida, ¿no? Una bebida que no es fermentada, la chicha blanca. Entonces, luego del maíz, de todas sus variedades, también tenemos las papas. Se ha establecido hasta ahora el Ministerio de Agricultura más de 2.000 variedades de papas. Es fruto, ¿no? De la agricultura inca. Y aquí tenemos como algo novedoso, y eso lo desconoce nuestro pueblo. En el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, en el distrito de Maras, está el centro arqueológico, ahora lo llaman Centro Arqueológico de Moray, donde están las redondelas, ¿no? En realidad su nombre no es Moray, es Miray. Tampoco no es centro arqueológico, es centro de experimentación genética de Miray. ¿Por qué Miray? En el quechua, Miray significa expansión, crecimiento, evolución. Entonces, en ese centro, los incas domesticaban las semillas, ¿no? Según las altitudes, porque ahí tiene varias redondelas y entonces se conjuga con la presión atmosférica, la humedad y las temperaturas que son variantes, ¿no? Varían de 5 metros a 10 metros, a 15 metros, a 30 metros. Hay variables ahí. Entonces, en ese centro arqueológico, los incas domesticaban, ¿no? Los alimentos, ¿no? Ya sea la papa, el maíz, las plantas medicinales, ¿no? Las hierbas,
las legumbres, ¿no? Ya conocidos en el quechua como porotos, las variedades de porotos. Entonces, la alimentación inca era o sea, una alimentación científicamente elaborada, ¿no? En base al conocimiento de leyes naturales, leyes cósmicas. De esa manera, la nutrición de los incas, pues, las mezclas estaban debidamente garantizadas para proteger, para preservar la salud de todos los habitantes del Tahuantinsuyo. Aparte del maíz, que justamente las variedades de maíz es que se generan, así como las variedades de las papas se generaban en ese centro de experimentación genética en Morá y en Maras, y de ahí trasladaban las semillas a los cuatro suyos, o sea, a todo el territorio del Tahuantinsuyo. Ese era el centro de experimentación. Ahora yo, en mi vida, mi abuela era curandera. Entonces, cuando las personas, ya por la mala alimentación de la modernidad, caían enfermas de tuberculosis, de anemia, ¿no? O de debilidad, llegaban ahí los pacientes a la casa de mi abuelo Bonifacia Ríos Ñauri, por parte de mi mamá. Ella era famosa curandera ahí en Maras. Entonces, mi abuela me enseñaba, me decía, para curar a los enfermos tienes la papa color violeta. ¿Qué es el color violeta? O sea, lila. Dentro de sus tejidos, la papa dentro de la pulpa, también hay rayas. Y por favor, cuando ustedes, hermanos y hermanas, vayan al mercado, les recomiendo que compren esta papa color violeta, pero aparte, háganlo partir, ¿no? Para que vean la pulpa. Dentro de la pulpa tienen que haber líneas, rayas de color violeta, fundamentalmente azul o violeta. Esa papa tiene alto contenido de hierro. Ya, compren esa papa, ahora estará a 5 soles en el mercado, pero esa papa es una excelente papa para tratar la desnutrición crónica, la anemia que ahora está afectando al 80% de nuestros niños. Entonces, dentro de las 2.300 variedades de papa, tenemos ahí la papa violeta, que es exclusivamente para nutrir a personas que tienen problemas de salud, ¿no? O también bajos de peso, ¿no? Como anemia. Ahora, la papa también se procesaba. ¿Por qué? Porque los gusanos pueden afectar el almacenamiento de la papa. Además, la papa al deshidratarse pierde sus nutrientes. Entonces los incas muy sabiamente utilizaban, ellos procesaban el chuño. O sea, la papa la hacían helar, a través de la helada se deshidrataba y después se utilizaba la energía solar para su secado, y este chuño se puede almacenar 100, 200, 1000 años y no le ataca ninguna, la polilla, ningún bicho, no lo ataca. Entonces, las maravillas que se practicaban en el antiguo imperio de los incas, pues en realidad hasta ahora son incomparables, y tampoco no se puede destruir, ¿no? Porque tenemos una tradición milenaria. Ahora, la papa también la misma papa también se procesaba para fabricar, por ejemplo, la penicilina natural, que es el tococh. Del maíz también se hace tococh. Entonces, ¿qué se hace tanto con la papa como el maíz? Se deja en un lugar húmedo, en corriente de agua, de riachuelo, y esa papa fermentada o ese maíz fermentado es una penicilina natural que solamente ataca a las bacterias que son agresivos al organismo, no ataca a todas las células, no ataca a los glóbulos blancos ni a los glóbulos rojos, no les afecta, ¿no? Una maravilla de penicilina. Al extremo de que en estos momentos vemos que en los mercados la venta de ese producto Tococh ya se ha hecho, ya ha ganado terreno, le ha ganado espacio a las farmacológicas. Entonces, vemos en Lima, en todos los mercados, las mamás, las señoras que mantienen la cultura tradicional están vendiendo tocos, y también es
parte del ingreso familiar, ¿no? La venta de tocos. Les recomiendo que consuman tocos, ya, que es un antibiótico natural. Después, de la papa tenemos otro alimento valiosísimo, que es el apicho. El apicho, su nombre quechua es apicho, y el castellanizado es el camote, o la batata, como le llaman, ¿no? Por si acaso, una aclaración. La palabra papa que nosotros expresamos, estamos hablando en quechua. Cuando de repente algún hermano va al mercado y dice, véndeme 1 kilo de papas, 2 kilos de papas, está mezclando el español con el quechua, porque su nombre español de la papa es la patata. Es un nombre extranjero y su nombre quechua es papas. Entonces, solamente es una observación que hago, ¿no? Cómo es la mezcla cultural. Estamos hablando del apicho, del camote, ¿no? La racacha, la pituca. Por ejemplo, la pituca es un alimento altamente nutritivo y a la vez sirve como medicina para las infecciones estomacales, ¿no? Como gastritis, no, todas las enfermedades derivadas de la gastritis, ¿no? Como las úlceras. No, el apicho es un excelente nutriente y medicamento a la vez. Lo que se llama la pituca o la racacha, ¿no? Consuman esos alimentos, hermanos. Todavía hasta ahora se mantienen en el mercado. Luego tenemos la quinoa, el cereal rey reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De alto valor nutritivo y tiene altos niveles de proteína. La carne tiene 100 gramos de carne, provee de 27 gramos de proteína, y 100 gramos de quinoa tiene 40 gramos de proteína, y es una proteína de fácil absorción y no genera mayores problemas en el metabolismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el consumo de las carnes? Las carnes tienen ácido úrico y ese ácido úrico no es eliminado completamente del organismo, entonces forman cristales. Entonces con el pasar de los años tenemos las artritis, ¿no? Las enfermedades articulares, ¿no? Por los cristales que se acumulan en las articulaciones. Entonces, el consumo de carnes trae siempre problemas. En cambio, el consumo de la proteína, o sea, la proteína animal, no produce cristales, produce ácido úrico. En cambio, la proteína natural, como el tarwi, la quinoa, no tiene efectos secundarios, es altamente nutritivo. Y de ahí, las personas que comen poca carne, ¿no? En los Andes, adultos de 70, 80 años, ellos caminan normal, no tienen esos achaques de las articulaciones. Luego de la quinoa, del camote, del apicho, tenemos también los porotos, las variedades de los porotos o frijoles, ¿no? Que el Perú, pues, los incas han sabido domesticar. Luego tenemos las frutas, entre las frutas tenemos la chirimoya, que en la actualidad los centros científicos han visto que la chirimoya baja el azúcar de la sangre. La lúcuma igual baja el azúcar de la sangre. La achupalla, su nombre, un poco llevando a la tradición, la piña, ¿no? Su nombre quechua es achupalla. El nombre de la piña es achupalla. Tomen nota, hermanos. De repente, ustedes llevan algún curso de quechua y ya saben ya achupalla. Otra de las raíces valiosísimas también tenemos el rumo. Su nombre quechua, rumo, y en español es yuca. La yuca es de fácil digestión, de fácil absorción. Tenemos las variedades de oca, la masua, entre la masua amarilla, hay distintas variedades de masua, o se llama años también en quechua, años o masua. Y fundamentalmente la masua negra también es una variedad exclusiva para mis hermanos, para los varones que tienen problema de próstata. Eso lo pueden tomar ahora que hay extractores con la modernidad.
que hagan extracto de mashua, cinco mashuas negras, ¿no? Hagan extracto en una copita y tómenselo en las mañanas y de esa manera van a curar la inflamación de la próstata. Y después tenemos chirimoya, chupalla, el rumo, la oca, la mashua. Acá hay un alimento valiosísimo que es el uchuro, en tanto en el norte, en la Sierra Norte, Ancash, Huánuco, ahí se conoce como uchuro. Y en la región sur se conoce como chuyuyo, son unas algas que se forman en los lagos, ¿no? Y esas algas en la actualidad lo exportan a la NASA para alimentos de nuestros astronautas, ¿no? Porque tiene cantidades de nutrientes y fundamentalmente sales minerales. El cochayuyo también era un alimento importantísimo en la época de nuestros incas. Luego tenemos el maní, variedades de maní. Hay el maní que se cultiva bajo tierra y también el sachainchi, que es un maní un arbolito, ¿no? Que produce maní, es llamado sachainchi. Tenemos el cacao, igual también el cacao normal que se fabrica el chocolate y el chuncho cacao, que en la actualidad se está produciendo y siempre ha existido el chuncho cacao, y es el más efectivo, por ejemplo, para las enfermedades neuronales. Tanto las dos variedades de cacao, el cacao y el chuncho cacao, sirven para fortalecer el sistema neuronal. Fundamentalmente el chuncho cacao puede servir para tratar el Parkinson, el mal de Parkinson. ¿No? Ayuda bastante. El achiote, que es un gran desinflamante. Entre las plantas medicinales tenemos la muña, el molle, el marco, llamado también conocido en el mundo español como altamisa, el paico. El paico es una hierba aromática, a la vez también es hierba medicinal, se utiliza bastante por ejemplo, para tratar los cólicos menstruales. En mi consultorio vienen pacientes con cólicos, yo les recomiendo preparar caldo verde y preparan su caldo verde y resuelven el problema de los cólicos, las disenterías, las diarreas también. Tenemos el romero, el azafrán, conocido también como palillo, la calahuala, que es un gran expectorante. La calahuala es una hierba medicinal expectorante para expulsar todo tipo de flemas de los pulmones. Ya les he dicho, la salvia activa, ¿no? El sistema neuronal, o sea, bueno para el cerebro, para la memoria. Ahora, en la alimentación de los incas habían preparados que hasta ahora se mantienen en en la alimentación. Tenemos el sanku, que es el principal alimento que se utilizaba en las campañas. El sanco es una combinación de cereales, ¿no? Que se preparaba con miel de abeja o también con la miel que producen el guaironco, los moscarrones, ¿no? Y eso se puede guardar una semana, 2 semanas, y no se deteriora. El chiriucho, la patasca, que hasta ahora se mantiene la patasca, lo que dicen el caldo de patas con mote, ¿no? El caldo verde, el tarbiucho, el tarbi llamado también altramuz, ¿no? En su nombre científico. Es una de las mejores proteínas de fácil digestión y altamente nutritivo. Acá también me estoy olvidando de la sal de maras, hermanos. Sal de maras, no se olviden consumir sal de maras. Tiene 84 oligoelementos y se lo están llevando los chinos. Entonces, dentro de todos estos alimentos se preparaban con la sal natural. Y fundamentalmente la sal de maras era la sal más privilegiada en la época de los incas. ¿Por qué? Porque tiene 84 oligoelementos en estos momentos descubiertos
por laboratorio, ¿no? En análisis de laboratorio. Luego del talviucho tenemos las cancas o los asados, ¿no? El coicanca, que es el asado de cuy, ¿no? También potajes, platos con cuy, o sea, guiso de cuy. Tenemos la chayua, el pescado, variedades de platos que se preparaban con los pescados de agua dulce, como también con los pescados de mar, ¿no? Del Océano Pacífico, que había un intercambio ahí entre la costa y la sierra. La huasua, o sea, también ya uno de las carnes que consumían nuestros incas era el pato, ¿no? La huasua, su nombre quechua es huasua y pato. El yuto, la perdiz, también era un alimento, una carne de vital importancia. Acá cuando hablemos del cuy, tenemos que comprender. Ustedes saben, hermanos, el cuy ha sido muy valiosísimo en el tratamiento del COVID. Todos los pacientes que habían sido afectados por el COVID se restablecían rápidamente consumiendo carne de cuy. ¿Por qué? Porque el cuy está demostrado por análisis de laboratorio, tiene la grasa, me estoy olvidando, grasa termorreguladora. Termorreguladora. ¿Qué significa la grasa termorreguladora? Por ejemplo, si nosotros comemos en un pollo a la brasa, comemos la grasa del pollo eh, preparado con alimentación transgénica, entonces ese pollo tiene una grasa que nos va a inflamar y nos inflama. No nos va, sino que nos va a inflamar, ¿no? El estómago y nuestros tejidos. En cambio, la grasa del cuy no inflama. O sea, si estás inflamado, te desinflama. Si tu organismo necesita más calorías, te aumenta más calorías. Por eso se dice que tiene una grasa termorreguladora. Y se está exportando bastante cuy hacia el extranjero. En esta época de la modernidad, de la sociedad del consumismo, las altas sociedades de Europa, Norteamérica, Asia, se llevan nuestros alimentos, se llevan nuestro uchuro, se llevan nuestro cochayuyo, se llevan nuestras algas, se están llevando la sal de maras y los peruanos, los originarios, estamos consumiendo alimentación chatarra como parte de la sociedad del consumismo. Entonces tenemos que empezar a revalorar, gracias a esta escuela comunitaria, intercambiamos ideas, opiniones y empezamos a revalorar para mejorar nuestra salud, mejorar nuestra nutrición y darle pues un buen futuro a nuestros hijos, ¿no? Porque todo lo que sabemos nos lo llevaremos si es que no estamos divulgando adecuadamente, hermanos. No sé, hasta acá, alguna pregunta, hermanos, alguna duda, alguna interrogante. Gracias, hermano Octavio. Muchísimas gracias. Muy interesante la alimentación para una buena salud. Sí, hermano, sí. Alimentación sana, ¿no? Sana, que nuestros incas pues han pasado más de 100 años, ¿no? Yo recuerdo que yo conocí todavía a mi abuelo que murió 120 años. Si no era por Claro. un accidente, no sé hasta cuándo viviría. Pero él se alimentaba a base de maíz, chuño, todo natural. Cuando él hacía sus sembríos de hortalizas, lo hacía sanamente, no lo echaba abonos químicos, solamente era abonos de corral. Es bastante interesante y yo creo que eh, tenemos que ya pensar, ¿no? La guerra que nos está viniendo encima, esto del consumismo, ¿no? A nosotros nos meten todo por el ojo, Claro, nos sacan comerciales, uy, que te queda la boca agüita, se te hace. así Pero es. en realidad tenemos que ser conscientes que esas comidas chatarras nos hacen daño. ¿Por qué vemos tantos gordos ahora en el Perú? Pura chatarra, no pura gaseosa, puro pollo broster y Kentucky, que no sé, tantas
variedades que nos han puesto. Bueno, a la sala voy a pedir que pregunten. Yo creo que los hermanos están ansiosos de preguntar todos. Ya, A ver, acá, hermano. hermana, un dato importante porque A ver. para la sala. Por ejemplo, cuando con la epidemia del COVID, ya, yo me encontraba en plena epidemia del COVID, a mí me pescó en Apurímac, en las alturas. Mm, Entonces, ahí había la comunidad se llama Chalhua, no, Pataipampa, Chalhuapampa, Pataipampa se llama la comunidad, me encontraba en esa comunidad. Yo a todos los hermanos ahí se habían olvidado de consumir chicha de jora. Antes del COVID, yo estuve trabajando ahí en programa de viviendas rurales, era el mes de, empezó en octubre, el COVID empezó recién en enero del 2020. En octubre del 19 me encontraba. Y cuando llego a esa comunidad, a mí me contratan como psicólogo comunitario. mm, La gente no sabía tomar chicha de jora. Le digo, ¿y por qué no toman chicha de jora? Todo era gaseosa, gaseosa. Y algunas abuelas decían, no, ya no les gusta. Y les explico de las bondades de la chicha de jora, que tiene y tan igual o superiores propiedades que el yogur búlgaro, ¿no? Que es de la leche, ¿no? Entonces, consuman chicha de jora porque ese fermento ayuda a metabolizar, a diluir los alimentos. Entonces, yo mismo fui al Cusco y traje pues, chicha de jora como para utilizarlo como fermento y recuperamos. La gente se olvidaba de chachar su hoja de coca y llegó la pandemia. Y entonces, y esa gente había recuperado toda su tradición inca. Y pasaron los 3 años, ningún poblador, ningún comunero se ha infectado con el COVID. ¿Por qué? Porque su sistema inmune estaba sólido. ujú. Entonces, ¿a quiénes ha diezmado el COVID? A las personas que tienen el sistema inmunológico con bajos niveles. A esas personas les ha afectado el COVID. Ahora, si y más les afectaba a los adultos mayores que están atiborrados pues, de toxinas, ¿no? Su organismo está atiborrado de toxinas. A los niños casi no les ha afectado porque aún mantienen su sistema inmune en buenas condiciones, en buenos niveles. Entonces, esa era la observación, hermana, que le di. Ahora, datos en Vietnam que mantienen la tradición vietnamita antigua, no ha habido un solo infectado con el COVID. Datos de la Organización Mundial de la Salud. No ha habido un solo infectado con el COVID en Vietnam. Porque en Vietnam mantienen pues, su tradición milenaria, ¿no? Y consumen arroz integral. Por tradición, los vietnamitas no comen arroz blanco, consumen arroz integral. Ya, hermano, ese es Ya. el dato para la sala. Gracias. Gracias, hermano. A ver, hermanos de la sala, hermanos de... Ay, Bueno, hermana, preguntas. yo quiero presentarme ya. Primero agradecerle, yo soy Manuel Chao, ¿no? Yo soy doctor, ingeniero economista de la UNI, tengo maestría, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno, Bueno, hermano. yo lo felicito al hermano, no porque la verdad, ¿cuál es nuestra debilidad y de nosotros como país? Que estamos comiendo comida chatarra, que no hay seguridad alimenticia, ese es el problema. No, aquí no hay una política alimenticia como en otros países. Por eso que en China, todos los países del Oriente, ¿no? Tienen una esperanza de vida de más de 100 años. Y nosotros tenemos 74 a 76 años de edad, ¿no? En la esperanza de vida, por lo que comemos, ¿no? Entonces, como el hermano ha hecho casi un repaso de todos los alimentos indispensables de Tahuantinsuyo, todo ello, ¿no? La sopa verde, ¿no? Cuchayuyo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? La chicha de jora. En Piura hay un pueblito que nadie sufre de próstata. ¿Por qué? Porque consumen, no, beben después de cada comida su chicha de jora. Entonces nadie tiene próstata, pues, ¿no? Entonces, ese es lo que nos falta, ¿no? La alimenticia, pues, ¿no? Igual también, no, la papa, tenemos 3.500 variedades de papa, hermanos.
Y yo he preguntado casi a más de 6 panificadores y me han dicho que de la papa se puede hacer la harina, ¿no? Para hacer, elaborar el pan, que es más sano y nos saldría incluso panes por un sol. Y nosotros panes de trigo que nos hace daño estamos importando y no un sol. Entonces, yo le puedo dar así, ¿no? Varias de plan de gobierno donde está clasificado todas las regiones, lo que producen, lo que el hermano ahí ha explicado, yo lo tengo ahí, ¿no? ¿Qué produce Guano, Cucayali, Loreto, etcétera, 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 etcétera? Sería bien largo, ¿no? Entonces, yo lo felicito de verdad porque, eh, ¿qué cosa es salud? Prevención, pues. Hermanos, es prevención, no es cuando ir al hospital ya cuando estamos ya con la enfermedad, no, pues eso no es salud. Entonces ahí están buscando rentabilidad las farmacias. Ustedes saben que es un conglomerado, ¿no? Incafarma, Mi Farma, todo es de Interbank, ¿cierto? Ellos son, y los otros también oligopolios, ¿no? De los alimentos, que no ven en nosotros la salud, sino la rentabilidad del negocio. Y eso tiene que cambiar, hermanos. Por eso yo le felicito a usted. A nosotros hay una persecución ¿no? de la coca. La coca es muy bueno, digestivo, va uno, combate la caries. ¿Qué Inca ha tenido caries? Los abonos han sido pues orgánicos, no han estado esperando la urea, eso que nosotros nos matamos ahorita, ¿no? Entonces, abonos orgánicos, sanos. Por eso que los incas, ¿no? Y los pre-incas han tenido esperanza de vida mucho mayor, pues, ¿no? Entonces es eso, mis queridos hermanos, ¿no? Toda una política de seguridad alimenticia que debe haber, ¿no? Al respecto, ¿no? Y eso es lo que esperamos nosotros, un cambio total. Y cada departamento, región, tiene su propia producción y alimentos que uno consume, ¿no? Si uno va a ir a Junín, por ejemplo, ¿no? Uno se sirve el lechón, el pan de Concepción, trucha, que es riquísimo, pues, ¿no? Ahí le escuché también al hermano hablar de la perdiz. La perdiz es un ave de carne blanca que ya se ha extinguido, ¿no? Riquísimo, ¿no? El cuy, que como dice, la pachamanca, ¿no? Y todo ello, pues, ¿no? Entonces, somos ricos en el aspecto alimenticio, rico de abundante en el aspecto natural y que los países, otros países están demandando de nosotros cualquier cantidad, ¿no? De frutas, eh, por ejemplo, el camu camu, la palta porte, el arándano. Hermanos, el arándano ahorita está en el mercado 45 soles el kilo. ¿Por qué? Porque en otros países están no demandando y saben más que nosotros, pues, ¿no? Y todo ello, pues, ¿no? Entonces tenemos los alcalinos, ¿no? Para no tener gripe, ¿no? Por ejemplo, el limón, el ajo, el kion, ¿no? Y todo ello, la cebolla. Bueno, pues tenemos, como dice el hermano que ha explicado muy bien, nosotros tenemos para defendernos en el aspecto alimenticio, nuestros niños no podemos permitir, hermanos, de que estén desnutridos y además anémicos, ¿no? De casi el 20% de niños tienen anemia crónica. ¿Qué esperamos a mediano plazo, hermanos, de ellos cuando crezcan ya, trabajen? No van a poder trabajar, pues, ¿no? Mentalmente y físicamente, ¿no? Con esa alimentación que se le está dando, ¿no? La FAO a nosotros nos considera como un país de dispensa alimenticia en el mundo, ¿no? La FAO, el 2% de cereales, no está pensando en el Perú. Entonces, también lo que ha dicho el Organismo Mundial de la Salud, también, ¿no? Las Naciones Unidas, piensa en nosotros el Perú, y nosotros estamos pasando una crisis alimenticia. Eso es, pues, no, ya ridículo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la bondad, ¿no? De todos los alimentos
¿no? Verduras de todo color, ¿no? Y de todas las bondades para protegernos de la salud. Y también pues las carnes, variedades de carne, la de llama, lo que mencionó el cuy, la carne de cerdo, la trucha, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hermanos, lo que debemos hacer es, yo les felicito a ustedes, ¿no? Aplicar una política alimenticia. Tenemos institutos, pero que no velan por nosotros. DIGESA, por ejemplo, ¿no? Como dice, comemos alimentos con insecticidas y plaguicidas totalmente prohibidas, que nos hacen daño, ¿no? Transigénicos, ¿no? También, ¿no? Que nos provoca que es cancerígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo hablarle mucho más y por eso yo, esta reunión, yo lo felicito, hermano. Lo felicito porque de aquí puede salir ya la política de seguridad alimenticia, ¿no? Y la esperanza de vida que pueden tener nuestros niños debe ser mucho más mayor y debemos cuidarnos porque la salud es prevención. Nada más, hermano. Gracias, hermano. A usted muchísimas gracias por ese aporte. Eh, ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o algún aporte? Espérate. Ah, Buenas noches, compañeros. ¿Me dan un minuto, por favor? Habla Patricia de PET Semillas de Libertad de Washington, D.C., para agradecerle a todos ustedes y también, ¿por qué no darle bienvenida al compañero de Brasil, a la compañera de El Salvador? Muchos están atentos a este programa porque en realidad sí, Latinoamérica o esperanza de vida, tenemos tanta variedad en la biodiversidad, en nuestra fauna, flora, y estamos tan bendecidos que tenemos tantos alimentos que podríamos también ayudar, pero nosotros primero empezar, porque están hablando los hermanos de una cantidad de índice de niños y niñas en nuestro país, que por la falta política de estos malos gobernantes que tenemos, de usurpadores, no solucionan este problema del hambre, de la nutrición. Ahí nomás me quedaría, compañeros. Abrazos a todos por este programa. gracias, hermana Patti. A ver, otro compañero. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermano de Brasil. Sí, Bienvenido. muchas gracias, compañera. Mi nombre es Silvia Pino. Me ha invitado la compañera Patricia Cabajal, que trabaja con nosotros en el programa Información al Desnudo, que va a todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Mm, Y una compañera mujer que se llama María Núñez y ha contribuido mucho con la información. Entonces agradezco a la compañera Patricia Cabajal por la invitación. Felicito al compañero que habló muy perfectamente acerca de ese consumismo absurdo y todo que comemos que generalmente tiene en la esencia de los alimentos el veneno que se pone en la naturaleza y es claro que nos hace muy mal. Ahora tuvo un problemito porque todos los alimentos que el compañero habló, yo no sé o nombre de ninguno, porque, bueno, con excepción de la papa que aquí nosotros, aquí en Brasil tenemos, que yo sé que es batata, nosotros llamamos batata aquí en Brasil, pero la papa, los demás son otros nombres y aquí nosotros no conocemos y por lo tanto, cuando escuché el comer Breno, eso es sirve para tal cosa, para otra cosa tal, y yo no sé, y yo no conozco ninguno de ellos, por lo tanto no puedo utilizarlo en virtud
utilizarlo conscientemente en virtud de no saber el nombre, porque realmente el nombre de estos alimentos son muy diferentes de país para país. Pero ustedes están haciendo un buen trabajo de información, de educación, y a lo largo del tiempo todo eso va tomando conciencia y mejorando la vida de la persona. Muchísimas gracias, compañera. Gracias, hermano Ibiapino. En realidad, yo estuve hace poco en Brasil. También hay los mismos productos que hay en Perú, pero tienen diferentes nombres. Sí, eso Acá, se allá hay camote, ahí hay papa, ahí hay choclo y maíz, ¿no? Y todos los productos, pero allá lo ven con otro nombre. Casi igualitos oh, son los productos, ah, así es. Sí. perdón, el maíz, yo conozco también el maíz, ya aquí se llama millo. Ay, tamillo, sí, sí, sí. Acá le dicen choclo cuando está fresquito y cuando ya Ah, está seco le dicen maíz. va, perfecto. Así es, hermano. ¿Alguien más de la sala que quiere preguntar? Taita Shanti, Taita, tu micrófono. Ahora sí. Ya, ¿cuál es mi aporte? Un aporte, Taita. Bueno, eh, la humanidad busca la seguridad alimentaria. Nosotros, los que tenemos relaciones con el campo, una soberanía, cuando estamos ya preparando los alimentos, hay que equilibrarles la supremacía alimentaria. Entonces hay una escala, la seguridad alimentaria. No podemos detener a la humanidad que quiere comer, ¿qué importa? Me voy a morir al final, dice. Entonces no podemos perder tiempo. Más bien nosotros decidimos y formamos como cooperativas, como alianzas de producción, etcétera, para mantener nuestra alimentación sana, como fue en el origen, y tenemos la tecnología. Ahora, hay personas, por ejemplo, yo voy a propósito a las ferias para apoyar. A veces traen cosas que ya no se venden y ya no consumen. Por ejemplo, no se ha hablado de las hojas que se consumen. Por ejemplo, las hojas del oyuco. Es un potaje muy agradable, pero ya están comenzando a traer en el mercado de Huánuco, que estoy hablando desde Huánuco, ya están comenzando a traer, porque a veces cuando voy al campo le digo, pues, ¿por qué no llevas? Pero no me compran, entonces yo tengo que comprarlos. Entonces cuando traen, y converso con los amigos, y tenemos entonces las ferias los sábados, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer ya un grupo de personas que consumen productos naturales, que es diferente, ¿no? Ahora, inclusive, cuando hemos hablado de TOC, hay que tener mucho cuidado porque todo es capital, todo es dinero. Entonces ahora todos lo hacen exactamente y todos saben. Nos ha costado trabajo para difundirlo, para recomendar a nuestra familia, pero ahora tenemos que decir lo contrario, tenemos que decir no coman tocos. No porque el toco está malo, sino que la gran mayoría de tocos que venden no ya está con ácido, está preparado en forma, digamos, con manipulación química. Entonces tenemos que tener siempre cuidado. Ahora, por ejemplo, hay el maíz y una vez cuando el trigo pelado que venía de Huaraz, ¿no? Que con el permiso de los huaracinos, ¿ah? Yo decía, qué lindo, ¿cómo lo pelarán? También peladito, hasta brilla el trigo. Me tocó viajar y entonces remojan con ácido sulfúrico para que se pele el trigo. Entonces nosotros nos estamos dañando, comemos ya veneno. ¿Por qué? Por el dinero, por la competencia. Entonces hay que tener mucho cuidado los procesamientos posteriores. El proceso antiguo era pues totalmente natural. Entonces hay que seguir. Por ejemplo, ahorita yo estoy, inclusive hemos estado pesando el chuño, no solamente el chuño, más fácil consumir en harina. Entonces crema, mazamorra, muchas cosas se hace tienes cualquier sopa para espesarle un poco de harina de chuño. Entonces yo les recomendé, por ejemplo, cuando había mucha papa en Panao, ¿qué les cuesta llevar toda la camioneta de papa? Lo ponen por Ticlio, por la Pampa de Junín. En 3, 4 días ya está todo congelado. Se hace secar, se lleva al molino. Como decían por ahí, lo que pasa es que no hay política alimentaria, ¿no? Ni nacional, ni provincial, ni distrital, y al final ni en la casa. En la casa se hace, por ejemplo, todavía hay, por ejemplo, en Santiago del Chuco,
La gente cuando come papa, cuando sobra uno o dos, lo primero que hacen es lo pelan la papita y tienen su chacranca, o sea, como un secador solar rústico, y van guardando y eso tenemos guardado. Por ejemplo, yo tengo hasta oyuco tengo guardado. Yo no tengo ningún problema del mercado, por ejemplo. Entonces hay que recuperar otra vez nuestra forma de guardar, hacer nuestra pirua, hacer nuestra golga, hacer nuestro tampos, volver otra vez. Entonces, retomar el del pasado. Eso sería unas cuantas palabras. Gracias. Gracias, Taita, por su aporte, bastante interesante. Sí, pues nos estamos olvidando de Hermana, las hojas. hermana Gloria, Hermano. debo añadir al comentario del hermano Chanti, Teita Chanti, detalles que yo observo en las autoridades. O sea, en una exposición anterior yo dije que el peruano tiene 4 complejos. Ahí la idiosincrasia del peruano tiene 4 complejos. Por ejemplo, el chileno tiene una idiosincrasia, el boliviano otra idiosincrasia. El norteamericano, todos tenemos una idiosincrasia, ¿no? Chino, japonés, todo. Pero el peruano tiene esa idiosincrasia con 4 complejos. ¿Cuáles son? Complejo de inferioridad, en todos los niveles, ¿ah? Puede ser doctor, puede tener los más altos grados académicos, tiene su complejo de inferioridad. El otro complejo es de ostentación social, que yo tengo mi reloj marca Rolex, que yo tengo, hasta la presidenta, ¿no? La ostentación social, por ese complejo de ostentación social, se complica la vida recibiendo sobornos, ¿no es cierto?, de relojes. Ese es complejo. Y eso no solamente es de Dina Boluarte, sino afecta a todos los peruanos, porque es idiosincrasia, es conducta, está en el inconsciente colectivo. El tercer complejo es el complejo de racismo, de discriminarnos entre nosotros mismos. Y el cuarto complejo es la viveza y la picardía criolla. Entonces, ¿qué pasa? Llega algún hermano nuestro, llega a la alcaldía, entonces ya tiene vergüenza de sentirse orgulloso de la tradición milenaria inca. Nosotros somos una nación milenaria, tiene vergüenza. Entonces le dices, oye, ¿por qué no chachas tu hoja de coca? No, eso es anticuado, me van a ver mal, voy a perder autoridad, yo soy alcalde, ¿cómo va a estar chasteando hoja? Complejo de inferioridad. Acá en Lima vienen, su padre de familia, la madre de familia, están en la puna trabajando, cultivando la papa. Va al mayorista que compra la papa, el mayorista de la papa de la parada va con su camión y le paga 30 o 40 céntimos por kilo de papa. Y lo trae acá, lo vende a sol 50, a 2 soles, a 3 soles. Entonces, el que se beneficia es de ese complejo de inferioridad, se benefician los grandes comerciantes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer por conducta? Si yo estoy en la ciudad moderna, mi padre está trabajando en la puna, voy y le digo, papá, toda tu producción de papa, hazme chuño. Yo me lo llevo a Lima y en lugar de comer tallarín, arroz blanco, alimentos procesados, voy a comer chuño, voy a darle de comer chuño a mis hijos. Así como yo hago, por ejemplo, acá, mira, se habla con el ejemplo. Aquí estoy. Acá tengo la moralla. Ahí está mi moralla blanquita. Ahorita estoy preparando mi cena con mi moralla. Entonces, esos complejos son los que hacen que nosotros tengamos conductas alimentarias proclives a enfermarnos. O sea, nosotros mismos gastamos nuestra plata y nosotros mismos nos gastamos, invertimos en nuestra enfermedad. Entonces hay que superar esos 4 complejos y para eso tendríamos que tener un ministro de cultura, ¿no? Un ministro de cultura pues que promueva ese cambio cultural, una revolución cultural, porque eso es lo que hace falta en el Perú. No es una revolución educativa, sino revolución cultural. Eso lo estoy añadiendo a lo que dice el maestro Chanti, porque él, por ejemplo, él no tiene ninguno de esos complejos, por eso es un líder, es un maestro, es un guía, es un mamauta, porque está desprovisto de esos 4 complejos. Ese es mi comentario, hermana, gracias. Gracias, hermano Octavio. Sí, efectivamente, el peruano tiene mucha complejidad, está muy complejado, ¿no? Vive muy acomplejado.
bien decía nuestro hermano, muchos tienen vergüenza. Hermana Teresa, adelante. Yo quisiera agregarles en este que acabamos de escuchar del hermano que sobre el complejo que dice. En esto, lo que pasa, desgraciadamente, así digo, siendo peruanos, siendo de provincia, venimos a Lima, ya como dice, el serrano para arriba, serrano para abajo, hace que se sientan no se quieren sentir ya que son de provincia, ya se creen que son de Lima, porque eso nos han echado en nuestras ideas, en nuestra cabeza de que no, el serrano, el de la costa, el cajamarquino, el de Puno, ya, ese Ponillo. El problema es acá bien grande. Eso es la división que nos hacen, según entender, nos dividen de esa manera. No, no me junto contigo, no, yo no soy de allá. Escuchen, y esto es bien difícil de que nosotros poco a poco, así como decía la educación cultural, la educación cívica, todo se ha olvidado, en vez de que nosotros nos nos dividen. Ahí está la palabra. Amigos, no les conviene que estemos unidos. Es lo que ha pasado con lo que tenemos, la lucha que estamos de provincia, son los luchadores, vienen a Lima a luchar, en lo de Lima, en vez de apoyarles, bueno, ¿qué más le puedo decir? Así es, hermana, así estamos. Pero yo creo que en nosotros mismos está eso, ¿no? Nosotros tenemos que desterrar eso que tenemos de inferioridad y también tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que ser conscientes en lo que nos alimentamos. Yo, por ejemplo, a mis hijos los he hecho zafar con chuño, con cancha, con papa, con tocos, ¿no? Comidas sanas, saludables. Bueno, si ya son grandes, se escapan, pues bueno, a comer su pollito. Bueno, ¿no? Podemos comer, pero pues no, pues luego nos hace daño. Así es, hermanos. A ver, alguien más para poder ya quizás terminar. Quería hacer una pregunta, compañera, A ver, hermano. al profesor. Quería que él explicara acerca de las carnes, del consumo de carne.